Muy buenos días. Este breve tiempo estaremos compartiendo la palabra de Dios. Quédate con nosotros. Muy buenos días, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. También a cada oyente de estos episodios devocionales. Recuerda que es importante tener en cuenta la palabra de Dios en nuestra vida, porque ella nos va a modelar, ella nos va a guiar de la manera correcta, cómo debemos conducirnos, cómo debemos vivir, pero también tiene un mensaje poderoso de salvación. Así que si nosotros permanecemos en la palabra y la vivimos, la practicamos, entonces vamos a poder producir esos frutos que Dios demanda. Muy bien, vamos a meditar la palabra del Señor el día de hoy. Y quiero hacerlo el día de hoy en el Nuevo Testamento. Vamos a estar leyendo también otras citas bíblicas, pero vamos a ir al libro de Santiago. Vamos a leer esa carta universal, esa epístola universal de Santiago, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 19 al 22. Dice la palabra del Señor, y antes de leerlo vamos a orar para pedir que el Espíritu Santo nos pueda ayudar. Antes vamos a orar. Amado Padre Celestial, nos acercamos delante de tu presencia en este día, reconociendo que tú eres el Señor de nuestra vida, reconociendo que a través de Jesucristo hemos recibido la redención de los pecados, hemos recibido un plan de salvación, de liberación, un plan que contempla la vida eterna. Señor, te damos gracias por este beneficio en el nombre de Jesús. Te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo ahora, de principio a fin. Todo obstáculo y toda barrera ahora mismo sea derribada en el nombre de Jesús y la palabra de Dios pueda penetrar nuestros corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, la palabra de Dios, Santiago 1, 19 al 22. Recuerden esto, queridos hermanos. Todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Así pues, despójense de toda impureza y de la maldad que tanto abunda y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Muy bien, hemos leído la versión Dios habla hoy del 94 y la palabra del Señor nos dice en primer lugar que estemos listos, que estemos prontos para escuchar, que estemos atentos para poder escuchar y que seamos tardos para hablar. Es importante que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esos dos oídos ya afinados y poder tener esa doble capacidad de poder escuchar la palabra de Dios. Entonces en la versión Reina Valera nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Así que es importante, estimado hermano, primeramente tener esa facilidad de poder escuchar, y esto es lo que nos cuesta a muchos, poder tener esa capacidad de poder escuchar atentamente. Recuerden ustedes cuando Jesús estuvo predicando la palabra, había mucha gente que estaba totalmente atenta al mensaje y eran ellos quienes no solamente recibían a través del mensaje una palabra nueva, una palabra de revelación para ellos, sino que esto también producía fe. Y esta fe en Jesucristo, esta fe que era a través del Evangelio, de la buena noticia, producía también los milagros de sanidad, los milagros de liberación, los milagros que Dios hacía. ¿Por qué? Porque era la fe que se estaba produciendo porque atentamente escuchaban el mensaje. Así que es muy importante, hermano, que escuches la palabra y sobre todo puedas recibir ese mensaje, esa palabra sembrada en tu corazón con mucha mansedumbre. Recuerda que para ello tenemos que nosotros tener pues esa disposición de poder recibir el mensaje del Evangelio. Recuerda que también la palabra nos llama a ser tardos para hablar y tardos para airarse.
Muchas veces las discusiones se producen cuando escuchamos algo que está en contra de la manera que nosotros pensamos, de la manera que nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas. Pero yo te quiero aconsejar algo: cuando la palabra de Dios te esté hablando, cuando tú recibas una amonestación a través de la palabra, es cuando menos te debes enojar. Tú debes recibir la palabra de Dios, tú tienes que recibirla con mucha humildad. Recuerda que la palabra del Señor nos está aconsejando en el versículo 21, dice: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así que es muy importante saber que tenemos que desechar toda forma de inmundicia, todo aquello que nos contamina, todo aquello que nos ensucia, todo aquello que es malicioso, porque la mente humana, la mente carnal, de esa naturaleza caída, va a poner pensamientos de malicia, y tú no vas a recibir el mensaje de Dios con mansedumbre, no lo vas a recibir con humildad, sino que quizás esa misma naturaleza te va a arrastrar a entrar a contiendas, a entrar en disensiones, entrar en formas de pleitos. Y es importante que sepas que esto es un tropezadero. Vemos en Mateo capítulo 12, cuando Jesús libera y sana a un hombre que lo llevaron para que pueda recibir su sanidad. Ese hombre era un hombre ciego y mudo. Eso usted lo va a poder encontrar en el capítulo 12, versículo 22 de Mateo. Usted va a ver ahí que la gente estaba asombrada por el milagro que había sucedido. O sea, había gente que creyó las cosas que Jesucristo estaba haciendo, y muchos comenzaron en sus corazones a hablar: ¿será este el Mesías que prometió el Señor para salvarnos? Pero la palabra dice en el versículo 24 que algunos fariseos oyeron a la gente y pensaron: Jesús libera a los demonios a la gente porque Beelzebú, o sea, el diablo, el enemigo, jefe de los demonios, le da el poder para hacerlo. Entonces vemos que para unos el mensaje de salvación, los milagros de Dios produjeron fe, pero para otros produjo contienda, rivalidad, produjo incredulidad, duda. Entonces recuerda que la palabra de Dios tú tienes que recibirla humildemente. Y es así, es algo muy importante para tu vida. Así que la palabra del Señor, te lo vuelvo a leer, dice: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra de Dios, que Dios les ha sembrado en el corazón, que tiene el poder para salvar su alma. Así que Dios está depositando semillas de su palabra en tu corazón, y esas semillas tienen que germinar, esas semillas tienen que crecer, y recuerda que van a crecer cuando haya humildad para recibir la palabra, no por contienda, no por pleito. Muchas veces el mensaje de la palabra es directo, y recuerda que el objetivo de estos devocionales no es agradar tus oídos, es enseñar la palabra tal como está. Lo que queremos nosotros, el objetivo de estos episodios devocionales, es poder meditar la palabra y hacerlo lo más cercano. Recuerda que como seres humanos somos falibles, pero también sabemos que la palabra de Dios es infalible. Así que nosotros nos tenemos que ceñir a las Sagradas Escrituras. Entonces, la palabra del Señor también en el versículo 22 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, sino que también tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Nos estaríamos engañando si nosotros solamente escuchamos. Por eso, si el Evangelio, el mensaje de salvación, la palabra de Dios solamente constara de poder darle el gusto a nuestros oídos, de poder entretenerlos, o poder en cierto modo sentirnos bien con un mensaje o con una palabra o con una meditación bíblica, pero si no lo ponemos en obra, no la ponemos en práctica, entonces nos estamos engañando. Así que es importante poder decirte esto, es importante que sepas, hermano y hermana, que no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, hay que ponerlo por obra, y esto nos va a costar. No creas que es fácil, cuesta al comienzo. Cuando uno comienza a poner en práctica, uno está cambiando los hábitos malos por los hábitos buenos. Cuando uno está habituado a las cosas que son de la naturaleza pecaminosa, pues uno va a comenzar ahora a través de la palabra a quitar esos malos hábitos,
uno va a comenzar a reemplazar los malos hábitos por los buenos hábitos. Y eso definitivamente a la carne, a la mente humana, a la mente racional, a la mente humana, no le va a gustar. Muchas veces va a querer cuestionarlo, pero recuerda que si tú vas encaminándote en la vida espiritual, tú vas a ir creciendo y vas a ir avanzando. ¿Por qué? Porque te estás convirtiendo en un hacedor de la palabra. Así que hay muchas cosas que no tienen sentido, así como los milagros que Jesús hacía. Para mucha gente religiosa, esto fue de tropiezo. ¿Por qué? Porque se llenaron su corazón de duda, de incredulidad, de contienda, y esto lamentablemente les fue de tropezadero y no pudieron recibir el mensaje de la palabra de Dios con humildad. Yo quiero, hermano y hermana que me estás escuchando, no caigas en eso, no caigas en la crítica, no caigas en la murmuración. Eso es el camino del enemigo. El enemigo va a querer plantar siempre semillas de incredulidad, de duda, de cuestionamiento, y cuando una persona comienza a desarrollar ese corazón y quita la humildad, reemplaza, digamos, la soberbia, la arrogancia y la jactancia del conocimiento humano por el mensaje sencillo del mensaje de salvación, entonces uno está comenzando a salirse de la voluntad de Dios. Yo quiero aconsejarte, estimado hermano y hermana, no te distraigas con esas cosas. Recibe la palabra sencillamente y humildemente, y siempre tenemos que aprender. Recuerda que aquí los seminarios bíblicos son buenos, los institutos, los estudios teológicos son muy buenos, todo es muy bueno, pero recuerda que eso no te salva. Y tampoco quiero poner una disculpa para que no te prepares, no estudies, porque es bueno hacerlo, pero también eso no salva. Lo que te va a salvar en realidad, estimado hermano, son los frutos que Dios va a buscar en ti. Así que el día de ayer hemos estado hablando precisamente acerca de los frutos, y mira cómo se va a reconocer una persona que va a salvarse. Yo te voy a decir algo, usted lo va a encontrar esto en el mismo capítulo 12 de Mateo. Ahí dice, en el versículo 33 dice: un buen árbol produce buenos frutos y un mal árbol produce frutos malos. Así que para poder saber quién es de Dios y quién no es de Dios, usted se va a dar cuenta que no le va a servir de mucho haber acabado toda una serie de discipulados, o haberte preparado en un seminario bíblico, o ser un teólogo, o quizá de repente haber sido un autodidacta de la palabra. De muy poco te va a servir. Lo que Dios va a ver en ti, estimado hermano y hermana, y también me habla a mí mismo, pero también te habla a ti. Y así que recuerda, estimado hermano, que lo que Dios va a ver en nosotros, va a revisar los frutos, y esos frutos van a ser precisamente lo que Dios va a determinar para poder, pues, darnos precisamente la corona de vida. Así que yo quiero animarte, estimado hermano, en el nombre de Jesús, a esforzarte, a recibir la palabra en tu corazón con humildad, y también que puedas también entender en el nombre del Señor que no basta con oír el mensaje, sino que hay que ponerlo por obra. Muy bien, vamos ya a dar por terminado este tiempo devocional. Yo quiero animarte en el nombre del Señor a seguir escuchándonos. Ora por el ministerio, ora por nosotros. Y también, hermano, yo quiero animarte en el nombre del Señor que puedas compartir estos mensajes, que compartas esta bendición también con aquellas personas que necesitan escucharlo. Muy bien, vamos a escuchar este consejo, luego una breve oración y nos estamos despidiendo. Leer tu Biblia y conversar con Dios a diario debe formar parte de tu vida devocional. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias el día de hoy que nos has permitido meditar tu palabra. Señor, no se trata solamente de complacer nuestros oídos, no se trata solo de sentirnos bien. Señor, se trata en verdad de obedecer tu palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo continúe la obra que empezó un día. Señor, ese viento que llegó a nosotros y nos dio vida, ese soplo que hemos recibido del Espíritu, Dios mío, para poder ser regenerados, para poder nacer de nuevo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que esa obra que empezó un día, Señor, continúe. Asimismo, Señor, bendice a los estimados oyentes que están recibiendo este mensaje por primera vez, que no entregaron su vida a Cristo. Te pido, Señor, que cada día los acerques más y lo alinees a tu voluntad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El devocional diario llegó gracias a Ministerios Rey de Gloria. Síguenos en Facebook o visita la web elreydegloria.org.
Todos los sábados a las 7 de la noche tenemos una cita con Dios en Noches Rey de Gloria. Alabanzas, palabra y ministración. Recuerda, la cita es a las 7 de la noche, hora PET.